contrario, se le advirtió de que se procedería a la clausura inmediata. Señor Cabañín, muy buenos días. Muy buenos días, señor Lucar. ¿Me escucha bien? Perfectamente. Cuéntenos usted cuál es la postura de usted sobre este tema. Bueno, primero aclarar, yo soy coordinador del sector 12, que representa las organizaciones de Helio y Cipreses. Helio y Cipreses, de acuerdo. Helio y Cipreses. La unidad vecinal tiene su propio coordinador, pero no se ha manifestado hasta el momento, ¿no? Ya. Entonces, pero yo he estado al tanto de todo este tema y reuniéndome con ellos para viabilizar pues sus denuncias, ¿no? Ahora, digamos, hay dos perspectivas, ¿no? Para mirar esto. O sea, las universidades públicas están pasando por una situación muy grave, la ley universitaria, que está muy bien y cuyos estándares hay que cumplir, plantea una serie de exigencias de calidad en la educación que se brinda en las universidades públicas, en todas las universidades, pero en las públicas en este caso, pero no les da los recursos que necesitan. Entonces las universidades tienen que generar sus propios recursos para enfrentar sus problemas. Y para San Marcos, los ingresos de los eventos del estadio son un factor determinante, ¿no? Son un instrumento muy importante para poder cubrir sus obligaciones y necesidades. Entonces, eso es un lado, ¿no es cierto? El problema es el perjuicio que esto puede causar por el ruido y no sé por qué otros problemas más a los vecinos, y eso es lo que quisiéramos que nos explique. O sea, ¿cómo es la afectación para ustedes? Exitosa. Yo creo que lo que está aquí en tela de juicio más bien es un derecho constitucional, ¿no? Es el derecho que toda persona tiene a la paz, la tranquilidad y al disfrute de su tiempo libre, ¿no? Entonces, si ese derecho como tal se desarrolla a través de leyes y normativas, ¿no? Tanto nacionales como locales. Entonces ahí tenemos la ley del ambiente, tenemos el plan de estándares de calidad ECA que lo emite el MINAN, tenemos la ordenanza municipal 2419, que es de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tiene que ver con la prevención y el control de la contaminación sonora. Entonces yo creo que esto es la materia en sí del debate, que son unas normas, son unos derechos que se están vulnerando y que todos tienen la obligación de cumplirlas, y sobre todo la Universidad de San Marcos, que como entidad del Estado debe dar el ejemplo, ¿no? Y como decana de América también. Entonces yo creo que ese es el tema de discusión, más allá del presupuesto. Pero ya que tocó el tema del presupuesto, permítale hacerle una breve comparación, ¿no? Por ejemplo, la Municipalidad de Lima tiene un presupuesto de 1.252 millones de soles. La Universidad de San Marcos tiene 516 millones, es decir, un poquito menos de la mitad del presupuesto. Ese es su presupuesto anual de apertura de este año. Ayer la rectora manifestó que las universidades tienen que recaudar recursos propios por el 45%, pues es falso, porque los recursos propios de San Marcos son de 138 millones, lo cual representa solo el 26%. Creo que ahí la rectora exageró un poquito por 20%, 2 puntos porcentuales más, ¿no? Entonces, también respecto a eso, ¿no? Si vemos que hay una falencia de recursos, pues yo creo que la economía empieza en casa, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Lima percibe un sueldo de 15.600 soles, mientras que la rectora un sueldo de 25.000 soles, ¿no? Entonces yo creo que la argumentación no va por ahí, más bien esa argumentación lo que busca es victimizarse y de algún modo tratar de justificar esta vulneración a las normas, ¿no? Claro, pero, o sea, lo que interesa, o sea, yo creo que por eso son dos temas, ¿no es cierto? Las universidades públicas requieren los recursos que claramente no están recibiendo y que deberían recibir por parte del Estado. Incluso es decir, debería tenerse una visión de conjunto, que si no van a poder tener este ingreso, tendrían que, digamos, de parte del Estado, tener alguna compensación que permita cubrir el forado que inevitablemente va a producir esta decisión. Ahora, lo que interesa, eso, sí. Sí, perdón, pero para eso primero deberíamos tener en claro de cuánto es este forado, porque en realidad la rectora, según manifestación de los estudiantes, nunca ha sido transparente con los ingresos recaudados por estas actividades. Es más, esas actividades antes formaban parte de lo que era el bienestar universitario, y hace un mes aproximadamente el Consejo Universitario le adjudicó pues la administración de estos ingresos a la rectoría. ¿Y quién forma parte de la rectoría? La rectora, ¿no? ¿Quién se está beneficiando directamente, la rectora o los estudiantes? Entonces esos son dos puntos que analizar, ¿no?
Claro, pero digamos, ¿cuál es el asunto de fondo acá? Es el ruido. Es el ruido y bueno, si nos abocamos únicamente al acta de fiscalización municipal, pues ellos la infracción que impusieron fue la 03 de 0201, que es la alteración del orden público, ¿no? Porque son temas conexos, no solo es el ruido y la vulneración de los estándares de calidad ambiental, sino también es la delincuencia, el desorden, el tráfico vehicular, la usurpación de la vía pública, comercio ambulatorio, es todo un desorden, ¿no? No hay planes de desvío vehicular que se sociabilicen con anterioridad. Es un tema de factores. Ahora, pero no hay nada que se pueda resolver a través del diálogo. Es decir, Pero no hay, o sea, o ustedes consideran que es imposible seguir sosteniendo los conciertos por el nivel de perturbación que produce en la vida de los vecinos. O sea, no. Al margen de lo que yo pueda considerar, esto no es un tema de pareceres, si a mí me parece bien o mal, esto para mí simplemente es un tema normativo y la municipalidad ha cumplido sus funciones, porque si no ellos como empleados públicos también de no cumplirlas, están cometiendo un delito penal, que es la omisión de funciones, ¿no? Entonces yo creo que es un tema delicado y ellos han obrado conforme a sus competencias. Entonces, negociar, yo te diría, Lucar, negociar qué, ponernos de acuerdo para vulnerar una norma, ¿eso negociaríamos? No, pero no es vulnerar una norma, es ponerse de acuerdo si esto fuera posible. Estoy preguntando, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el principal problema? Es el ruido, el nivel de decibeles. ¿Hay alguna manera de que se sigan haciendo los conciertos sin que el nivel de ruido afecte la tranquilidad de los vecinos? ¿Es posible esto o no? ¿Se puede discutir esto en una mesa A ver, o no? ya. Esa es la Para, pregunta. para eso primero tendría que darte una información adicional. Las mediciones, ya se han realizado 3 mediciones en San Marcos. En octubre del 22, el 5 de abril de este año y el 27 de abril. El del 5 de abril fue por el concierto del Grupo 5 y el del 27 fue por el Ultra Perú. En todas estas evaluaciones por parte de la Municipalidad de Lima superaba con creces los límites. Los límites permitidos son de 60 decibelios hasta las 10 de la noche. Entonces, en los informes que yo le alcancé a tu redacción, la señora Gisela, ahí tú puedes constatar, ahí están los puntos de mediciones y están los valores alcanzados, se alcanzó 70, 80 decibeles, ¿no? Cuando lo máximo es de 60, pero en la noche, a partir de las 10, esta normativa llega a niveles de 50, es decir, estamos vulnerándolo en 40 decibeles. Acá debo explicar que no es una diferencia aritmética, sino esta es una escala logarítmica. Entonces, cada 3 decibeles por exceso, tú en realidad estás duplicando la energía acústica. Y cada 10 decibeles estás duplicando la percepción acústica de las personas. Entonces, es muy difícil de que tú, durante el desarrollo natural de un concierto, puedas alcanzar esos niveles, a no ser de que pues construyan una infraestructura cerrada en torno al estadio y con paneles acústicos, ¿no? Para que mitiguen este ruido al exterior. De otra manera, lo único que quedaría es pues que todos los asistentes vayan con sus audífonos Bluetooth y por ahí compartan la música, ¿no? Pero no solo eso, sino que esto es desde el punto de vista, digamos, normativo aplicable a la Municipalidad de Lima. Pero como entidad educativa, la norma es más estricta y al interior del campus universitario no se pueden superar los 40 decibeles en todo horario durante las 24 horas del día. Entonces, cuando realizan estos eventos durante las pruebas de sonido, se están perturbando a los estudiantes. Y te digo, ahí son solamente 40 decibeles. Y aún así, yo escuché ayer en la entrevista que decían se podía hacer en la noche, tampoco en la noche, porque en la universidad también hay una residencia universitaria. Entonces estás afectando también a los alumnos que viven en la residencia universitaria. Por eso yo veo un poco difícil, no entendería los términos de esa negociación, ¿no? Claro, o sea, el problema es que planteas así las cosas, eh, eh, lo más probable es que San Marcos se quede sin los conciertos, ¿no es cierto? Y tendrán que. Pues como toda autoridad puede entrar en rebeldía, ¿no? Pero ya ahí asumirán No, las pero consecuencias. lo que yo entiendo es que están acatando la decisión municipal. Exitosa. O sea, lo que yo he escuchado decir ayer a la rectora acá es que hay una decisión y ellos no pueden contravenir esta decisión, ¿no? O sea, En no. realidad, en realidad Es le más, se están están acatando. enfrentando ya, por lo que sé,
reclamos por parte de organizadores de eventos que ya estaban programados y que van a tener que cambiar de lugar y la universidad va a tener que compensarlos, ¿no? Y con Por- todo derecho, ¿no? Porque la rectora ya fue oficiada con fecha, primero con fecha 11 de abril por la Gerencia de Operaciones de Fiscalización, indicándole que estaban superando los niveles permitidos y la exhortaban a suprimir estas prácticas. De lo contrario, se le advirtió de que se procedería a la clausura inmediata. Y también con fecha posterior del 16 de julio, una fue del 11 de julio, la otra el 16 de julio, de la Sugerencia de Gestión Ambiental, también notificaron al Minedu que procedieran pues a la evaluación durante la realización del evento de Bayón. O sea, la rectora ya estaba enterada de estos asuntos. Es más, incluso los mismos promotores fueron sancionados como resultado de esta medición, de estas mediciones previas que yo te he mencionado, ¿no? Entonces aquí no ha habido nadie sorprendido. Han intentado más bien sorprender a la opinión pública, ¿no? Eso es lo que yo veo. Ahora, la rectora también dijo de que no se había cumplido con el debido proceso, que Sí, la habían notificado bajo que la fuerza. decisión había sido Eso es tomada falso. por un organismo que no era el competente para este tipo de No, sanción. eso es totalmente falso. Si tú, yo no sé si la rectora no leyó por completo la ordenanza 2200, no la entendió, pero ahí mismo especifica, el Cuerpo de Vigilancia Metropolitano es una unidad operativa de la unidad orgánica que es la Sugerencia de Operaciones de Fiscalización. Entonces, por eso que le notifica la Sugerencia de Operaciones de Fiscalización. No es que no se haya llevado el debido proceso. Y aparte hay 3 actas. O sea, si tú lees esa ordenanza, ahí te explica Sí. el procedimiento Ahora, administrativo sancionador. la pregunta final que yo tengo es, Exitosa. ¿existe, así sea remotamente, alguna posibilidad de sentarse en una mesa los representantes de los vecinos con la universidad a buscar un término de entendimiento que parta, por supuesto, del respeto a las normas y de la tranquilidad de los vecinos? ¿Existe esa posibilidad, así sea remota o no? Pues, en mi opinión, y me baso solamente en mi opinión, yo no lo creo porque, te repito, estamos hablando de un tema de normas. En todo caso, lo que tendría que hacer es bajar los decibeles para cumplir con la norma y ni siquiera habría nada que negociar, simplemente se está cumpliendo con la reglamentación Claro, existente, ¿no? claro. Yo le agradezco mucho por habernos atendido, Enzo. Lucar, no sé si me permites unos Sí, minutos más. Ayer, es algo que tengo que puntualizar, ¿no? Ayer yo vi que intentaron apelar a lo que es, si bien es cierto, es una fuente de derecho, los usos y costumbres, y se intentó apelar a eso diciendo que San Marcos se usaba hace 50 años, pero en realidad eso dentro de nuestro ordenamiento jurídico es la escala más baja, ¿no? Por encima están las leyes, y las ordenanzas son normas con rango de ley, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de argumentación más bien desinforma a la opinión pública, ¿no? Entonces, no, pero, y por o otro sea, lado, es cierto que hace más de 50 años que ahí se hacen eventos, en ¿no? realidad no, el Pero primer concierto, es verdad que eso no legitima el que no cumpla las reglas en el caso, ¿no? O sea, claro, mira, de hecho estamos absolutamente claros, ¿no? el primer concierto programado ahí fue el de Santana en el año Claro, 71, pero lo canceló Velasco. Y de sí. ahí no hubo otro concierto hasta el año 82, que fue el de Van Halen. Entonces tampoco es que tenga 50 años. Y si nos remitimos a un contexto histórico, en realidad la unidad vecinal se terminó de construir en el año 49. En el año 50, la Junta Militar de Gobierno Exitosa. le cede esos terrenos a la Universidad de San Marcos junto con el estadio a medio construir. En el año 51 es que recién se inaugura el estadio. Y como hecho anecdótico, pues la rectoría de aquel entonces invitó a Albert Einstein y lo nombró, le otorgó el título de honoris causa para dicha inauguración. Entonces, ese es el contexto que tenemos. En realidad los residentes están ahí mucho más tiempo que la universidad. No, no, claro. Eh, agradezco mucho una vez más a Enzo Cabañín, el representante de los vecinos, o por lo menos de parte de los vecinos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.